Vamos a abrir la Biblia en esta hermosa noche, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Me gustaría que le diera lectura al versículo 2 con toda su fuerza. ¿Qué dice? Hagamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos dé un buen consejo en esta preciosa noche. Quiere levantar su mano derecha y dígale al Señor: habla mi corazón, Señor. Sí, Señor, tu palabra sea enviada en esta noche a nuestras vidas. Queremos ser hacedores, queremos poner por obra, queremos guardar los mandamientos que tú nos das y junto con ello degustar de tu hermosa presencia. Permítenos disfrutar este momento recibiendo tu consejo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a aprovechar este tiempo que el Señor nos da. Al inicio de este libro, Apocalipsis, nos muestra en su primer mensaje la revelación de Jesucristo. Este libro es tan importante porque en él se registran la grandeza, la gloria, el poderío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este libro también menciona todo aquello que está por venir, todo aquello que está por suceder, mencionando también los juicios que se evidenciarán o se están evidenciando ya en este tiempo. Pero me llamó mucho la atención lo que dice este primer versículo. Dice que esta revelación o esta enseñanza o esta instrucción, Dios se la envía a sus siervos. Dios envía este mensaje a un grupo especial. No dice para todos, sino dice para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y pone el medio por el cual este mensaje llega a los siervos, el apóstol Juan. Cuando uno observa lo que representa o lo que significa ser un siervo de Dios,
El Señor lo revela en el versículo 2. Es una persona que da testimonio de la palabra de Dios. Es una persona que testifica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también es una persona que en su vida personal, en su vida, en su estancia en la tierra, manifiesta lo que él palpa, lo que él ve. Y eso es lo que vivió el apóstol Juan. Vemos cómo este hombre de Dios tenía, yo creo, al tiempo en el cual el Señor le dio esta revelación, estaría viviendo alrededor de sus 100 años. Una persona que desde la juventud, desde su temprana edad, estuvo al pendiente de recibir la instrucción. Cuando vemos en los relatos bíblicos, vemos que el apóstol Juan, antes de estar con el Señor Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando escucha el mensaje de nuestro Señor, inmediatamente se incorpora a ese mensaje, a esa vida, a ese testimonio del Señor. En sus inicios nos damos cuenta que era un hombre un poquito acelerado en su carácter. Una ocasión narra la Escritura y dice que los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús y él y su hermano dicen: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Quiere decir que era una persona un poquito atrabancada, impaciente, como que pronto querías que las cosas sucedieran como ellos querían. Pero tuvo un crecimiento, tuvo una transformación su vida, que cuando escribe el Evangelio de Juan, él ya no se presenta como el apóstol que quería ser el protagonista, sino se presenta como el discípulo. En sus últimos capítulos del Evangelio de Juan se manifiesta como el discípulo que escribió estas cosas, o sea, no apareciendo como un protagonista, sino que fue desarrollando su carácter, fue desarrollando una mentalidad en donde él no quiso elevarse, no quiso manifestarse como el más importante de los apóstoles. Y lo vemos aquí en este registro del versículo 1, se presenta como el siervo Juan, el servidor. Y cuando uno observa este mensaje del versículo 1, ¿a quién le revelan? ¿A quién le muestran las cosas que están por suceder? ¿A quién es a quien le abren el panorama, le abren la cortina de la enseñanza? ¿A quiénes? Entonces hay una palabra para ese siervo, en el griego es siervo doulos. Un siervo doulos era considerado un esclavo que ya había concluido su paga o su pago por la deuda adquirida, pero hubo tal apego de ese esclavo a su amo que le decía: yo no me quiero ir de tu casa, yo quiero trabajar por amor, porque me agradó cómo me trataste como siervo. Entonces, un siervo doulo es considerado un siervo por amor.
Pero también un siervo doulos es considerado un siervo calificado porque ya conoce todos los detalles, las características que su amo le agrada. Al estar dentro de esa casa, dentro de esa hacienda, dentro de ese palacio, sabe cuáles son los gustos de su señor, sabe cuáles son los gustos del rey. Y por ende también un siervo doulos es un siervo leal, un siervo que no expone la vida de su amo, la vida de su señor, no lo traiciona. También manifiesta diligencia en lo que hace para agradar a su amo, pero también es un siervo de confianza. Le pueden confiar bolsas de oro, riqueza en sus manos, como lo que experimentó Eliezer, y no toma nada que no le corresponda, porque le han confiado grandes bendiciones en sus manos. Entonces, cuando uno observa esto, dice: Señor, si algo queremos en estos últimos tiempos, es tener estas características para ser guardados, para ser instruidos, para estar prevenidos con todo lo que está por venir. En este año se han acelerado muchos eventos, muchas cosas en el plano político, en el plano económico, en el plano religioso. Las manifestaciones de la tierra, todo está en una alteración, todo está en un constante movimiento. Entonces es de suma importancia como siervos de Dios, como colaboradores, como iglesia, tener una cercanía, tener una preparación y una degustación, tener una armonía en lo que a Dios le agrada, y que no vayamos a pasar, no vayamos a convertirnos en siervos negligentes. Ahí pongo en una diapositiva algunos ejemplos de siervos que registra la Escritura, y a uno los llama como siervos malvados. ¿Y quién es un siervo malvado? Alguien que no perdona el que le ofende. Se atreve, o sea, al siervo le han perdonado su deuda, pero lo que le deben a él no lo perdona. O sea, eso es maldad. Pero están también los siervos negligentes, que se le otorgó en sus manos un talento y no lo trabajó, lo escondió, no lo desarrolló. Es un siervo negligente. Están los siervos asalariados, que no les importan las ovejas, no están al pendiente del alimento, del pastoreo y del apacentamiento de lo que se les ha confiado. Pero también están los siervos malos, que matan al hijo. Le tienen envidia al ungido y lo mataron, dice la Escritura, que dijeron: ahí viene el hijo, el heredero, vamos a matarlo. Pero también están los siervos, muchachos, los siervos que no han desarrollado un carácter, y son aquellos que cambian el mensaje del Padre. El Padre le dijo a estos siervos, el mensaje fue cuando regresa el hijo pródigo, dice: mi hijo estaba muerto, estaba perdido y estaba muerto,
y ha vuelto a la vida. Y el siervo muchacho, el siervo que ignora o que no presta atención, le dice al hermano del hijo pródigo: ¿por qué hay tanta fiesta?, dice el hijo mayor. Es que regresó tu hermano sano y salvo. Ese no era el mensaje que el padre había dicho. El mensaje del padre dijo: este muchacho, mi hijo, estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso cuando vemos cómo el Señor escribe o le dice a su siervo Juan, hay que mostrarle a los siervos, hay que mostrarle a los doulos las cosas que están por venir. Hay que mostrarle a esos siervos que trabajan por amor, que están calificados, que son leales, que son diligentes, que son personas confiables. Hay que mostrarle las cosas que tienen que ocuparse. Y Apocalipsis 1:3 menciona la bienaventuranza para los siervos doulos, diciendo: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Repita conmigo: leer, oír y guardar las instrucciones. Un siervo doulos debe de estar en constante capacitación. Un siervo doulos debe de estar en constante instrucción, atento a lo que el amo del universo nos dice, nos enseña. Y esto es lo que desarrolló el apóstol Juan en su vida desde la juventud hasta esa edad en donde le están revelando el Apocalipsis. Juan fue un discípulo muy cercano al Señor Jesús. Juan vio el desarrollo y el viacrucis, vio la forma en que crucificaron a nuestro Señor en el Getsemaní. Y vemos cómo su cercanía hizo que el Señor Jesús le confiara el cuidado de María. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Tal era la cercanía que tenía Juan con el Señor Jesús, que le confió a esa mujer que estuvo al cuidado de su infancia del Señor Jesús. Y de aquí entonces nosotros tenemos que aprender, amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, a tener un desarrollo, a tener un crecimiento en nuestro carácter, a tener un desarrollo en nuestra mentalidad, porque a quien le servimos, a quien le damos nuestras fuerzas, a quien le damos nuestro cántico, nuestro servicio, es al amo del universo, que con su gran amor nos rescató, siendo nosotros personas menospreciadas, siendo nosotros personas que no teníamos vínculo o un pacto con Dios. Estábamos separados de nuestro Dios. Pero en su gran bondad y en su gran misericordia vemos cómo Él nos llamó. Él te llamó, Él te escogió y te ha otorgado vida y vida en abundancia. Él te ha abierto la puerta de su palacio. Él ha abierto la puerta de su mansión
Tenemos que verlo de esta manera. Dice la Escritura que mi Señor Jesús, cuando le habló a sus discípulos, le dice al Padre: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, porque tú me los diste, entonces yo los he guardado en tu nombre. Los he puesto dentro de un dosel, los he puesto dentro de una cobertura, para que el maligno no los toque. Y los que están en Cristo, el maligno no los toca. Pero tenemos que ensanchar nuestra conciencia y entender que el llamado que el Señor nos hizo es para que nosotros tengamos un desarrollo. Y nos dice: hay que leer la palabra, hay que oírla y hay que guardar las cosas que están escritas en ella. Vamos, con fuerza, diga: leer la palabra de Dios, oír el consejo, oír las palabras de la profecía, dice, y guardar las cosas que están escritas en ella. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando nosotros, como siervos de Dios, entendemos esto, debemos nosotros de tener una constante preparación. Debemos nosotros de tener una constante, un compromiso serio, porque nos dieron la oportunidad de entrar. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces visualice esto: te abren la puerta de su mansión para que tú manifiestes una correspondencia de su gran amor sirviéndole. No como un siervo malvado, no como un siervo malo, no como un siervo que no le interesa, sino todo lo contrario, manifestar gratitud. Dice el apóstol Pablo: por cuanto hemos recibido un reino inconmovible, demostremos gratitud, seamos gente agradecida y estar al pendiente de qué es lo que le agrada al amo del universo. Cuando uno entiende esto, cuando uno comprende que nuestra estancia en esta tierra es para atraer la bendición, el poder, la luz, porque todo eso lo provee Dios. Él es el proveedor de todas las cosas maravillosas. Si en su reino hay luz, te dice: lleva la luz a tu casa. Si en su reino hay sabiduría, llévate bolsas de sabiduría. Si en su reino hay gracia, llévate gracia. Si en su reino hay poder, llévate poder. Si en su reino hay salud, no le des cabida a la enfermedad. Espero me están a entender. Porque son los recursos, son las herramientas que Dios le da a sus siervos para que al estar en esta tierra marquemos una diferencia, marquemos una distinción. Pero muchas veces, lamentablemente, está operando en nuestros tiempos el espíritu del anticristo. El Señor lo reprenda. Y como es anti, es el que se opone a Cristo, es el que quiere que tú cambies de posición, cambies de lugar, porque
quiere que quites a Cristo para que se coloquen cosas, carácter que no está o que no es grato ante los ojos de Dios. Porque el proyecto diabólico, el Señor lo reprenda, es ver al ser humano en el deterioro, en la agonía, en la ansiedad, en la enfermedad, en la miseria, en la pobreza, en la debilidad, en la ignorancia, en la oscuridad. Así quiere someter esa estructura al ser humano. Por eso no está contento el maligno cuando a ti te mira reír, cuando a ti te mira brillar, cuando a ti te mira sano, cuando a ti te mira alegre, cuando a ti te mira abundante. El diablo, Dios lo reprenda, rechina sus dientes, se enoja. Cuando observa tu desarrollo, cuando observa tu crecimiento, cuando observa tu potencial y alguien se enoja porque te está yendo bien, eso habla de que algo no está sano en el corazón de la persona. Fíjese, hay un relato en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 11. Fíjese la conciencia que tiene un siervo de Dios. Y así nos respondieron diciendo, mire lo que dice: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Puede repetir esa frase? Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y mire su trabajo. Y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Fíjense, hermanos, están ellos diciendo, nos destruyeron el templo. Están ellos diciendo, arrasaron con el templo. ¿Pero por qué arrasaron con el templo? Entonces, en Esdras 4:15, mire lo que dice: a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres, y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella, por eso fue devastada esa ciudad. Qué terrible, qué tristeza, qué dolor que un pueblo al cual le dieron instrucciones, mandamientos, al cual Dios les envió profetas, Dios les envió personas que aconsejaban, que amonestaban, que traían una palabra de Dios para corregir, para que modificaran su pensamiento, para que modificaran su carácter, para que se comprometieran con el alto mando del cielo. Pero lamentablemente dice que dejaron entrar la rebelión en sus vidas. ¿Y quién es el que promueve la rebelión? Satanás, Dios lo reprenda. Dejaron que sus corazones se llenaran de rebeliones, de alteraciones mentales, de mucha venganza, de mucho odio. Y entonces se le abrió la puerta a esa estructura maligna y el templo se vino abajo. Y cuando uno revisa en este libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 6,
vemos cómo el trabajo diabólico, Dios lo reprenda, entra en acción dentro del ser humano para que el hombre y la mujer se levante contra Dios. Dice Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias. Por eso, amado pueblo de Dios, hay que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Dice las Sagradas Escrituras que aún los escogidos serán engañados. En estos últimos tiempos, aún la gente que le sirve a Dios y que se ha desconectado puede ser contaminado con el espíritu del anticristo. Y ya su boca no habla la verdad, ya su boca no pronuncia alabanza, ya su boca no hay en él vida, sino todo lo contrario, surgen blasfemias contra Dios, para hablar mal de su nombre, y número 3, para hablar mal de su tabernáculo, y número 4, para los moradores de los cielos. Fíjese, hay que tener mucho cuidado con esto. El Señor dice allá en 1 Corintios capítulo 10, dice que todas estas cosas quedaron registradas como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Yo le pregunto, ¿quiere terminar sus días mal en esta tierra? Creo que no. ¿Quiere terminar destruido, aniquilado? No. Por eso Dios envía su palabra, porque esta estructura diabólica se levanta contra ese reino de Dios. Esta estructura maligna emplea su boca para hablar mal de nuestro amo, el creador de los cielos y de la tierra. Y Él es la autoridad máxima a la cual debemos de adorar, exaltar, ovacionar, celebrar, servir y darle lo mejor a nuestro Dios. Pero también habla mal de su nombre. Y mi Señor Jesús dijo, Padre, a los que tú me has dado, yo los he guardado en tu nombre. Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre es el carácter. Porque cuando tú estás bajo ese abrigo, bajo ese dosel, la esencia de Dios se impregna en tu vida. Y el nombre también representa la conexión. Número 2, el nombre representa el propósito. Y número 3, el nombre representa el carácter. Entonces es propósito, conexión y carácter. Y eso lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando el profeta decía, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Eso nos habla de la conexión. Con toda su fuerza diga, Dios con nosotros. Pero también su nombre sería Jesús, Yeshua. Ese es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra. ¿Estamos aquí? Vamos, diga con toda su fuerza, cumpliré el propósito. La tarea que me han encargado la voy a desarrollar. Líbranos, Dios, de ser siervos negligentes. Dios nos libre de descuidar, de perder,
de extraviar o de esconder lo que Dios nos ha encargado. Entonces, fíjese cómo esta estructura diabólica atenta contra Dios, atenta contra su nombre, pero también atenta contra su tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo actualmente? ¿Quién es el tabernáculo del Espíritu de Dios? Cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere hacer el espíritu del anticristo? Hacerte daño, blasfemando, hablando mal, difamando, chismorreando, murmurando, manipulando, amenazando, intimidando. Eso es lo que hace el espíritu del anticristo. Pero no conforme nada más contra el tabernáculo, sino contra los que moran en el cielo, o sea, con toda una congregación, con todo un pueblo, con toda una iglesia. Porque nosotros somos moradores de los cielos. Solo dos dijeron amén. Somos moradores de los cielos. Tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu está conectado con los cielos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña en esta noche? Que nuestro desarrollo debe de conducirse como un siervo doulo, un siervo confiable, un siervo leal, un siervo por amor, un siervo calificado, porque conoce los gustos de su amo. Y para eso te dejaron su libro sagrado, para que tú le des una leída, le des lectura, y en ese libro está lo que al Padre le agrada. Escuchas un consejo, pero guardas su palabra y lo llevas a la práctica. ¿Sí dice amén? Entonces, termino con el siguiente salmo, el Salmo 15. En él está plasmada una revelación que debemos de tener conocimiento los siervos doulos, porque creo que aquí en esta reunión están los siervos por amor, los siervos calificados, los siervos leales, diligentes, confiables, trabajadores, entendidos. Miren lo que dice el Salmo 15. Es un salmo muy corto, pero con una vasta revelación de lo que le agrada a Dios. Dice el versículo 1, Salmo de David. Levante su mano derecha y diga conmigo, Salmo de los amados. Vamos con fuerza, diga, Salmo de los siervos leales. Mire lo que dice. Señor, le hace una pregunta al amo del universo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Si las cosas que están por venir anuncian que el Señor viene en las nubes, si el trabajo que desarrollamos lleva como objetivo estar en las bodas del Cordero, entonces tenemos que ir desarrollando, modificando, trabajando nuestra alma, rectificándola, mostrando cambios, mostrando desarrollo, mostrando una calificación de excelencia, una mentalidad de presentarle a Dios cosas excelentes. No podemos seguir siendo los mismos. Ahí toco como toque, ahí sirvo como sirva, cuando yo quiera, cuando se me pegue la gana. No es así.
Fuimos redimidos a precio de sangre. Fuimos redimidos por la vida que el Señor dio por nosotros. Correspondamos con gratitud. Correspondamos con una conciencia clara de que yo le quiero servir a Dios por amor. No me tienen que estar picando las costillas, ni tampoco estar teniendo una mentalidad de arriero. Porque la Escritura habla muy claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las arreo. No, me siguen. Pero cuando la persona le ha abierto la puerta y ha colocado en lugar de Cristo, ha colocado la influencia del anticristo, entonces su conducta, su carácter se modifica, se deforma. Veamos lo que dice el Salmo 15:1. David le pregunta a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces viene la respuesta, viene la revelación de el comportamiento, el carácter que tenemos que manifestar. Dice el versículo 2: el que anda en integridad. Esto nos habla de un caminar íntegro, de un caminar congruente, de que si estoy en un centro comercial, estoy en el negocio, estoy en la escuela, estoy en la casa, soy el mismo. No vivo de apariencias, no vivo dando un maquillaje, o no vivo una doble vida. Por eso el Señor le dijo a Abraham: camina delante de mí, Abraham, y sé íntegro. Porque eso es lo que nos va a ayudar a descubrir o a entender o a que se nos revele lo que está por venir. Y si algo necesitamos dentro del cuerpo de Cristo, es que se active el discernimiento para saber, para entender los tiempos que estamos viviendo. Número 2, dice que obra justicia. No es desequilibrado, no es injusto, no se inclina la balanza hacia las injusticias, sino que permanece en el equilibrio. Su boca no la contamina con mentiras, no la contamina con murmuración, lo que en hebreo es conocido como el lashon hara, la difamación, el chisme. No, su boca la guarda porque sabe que el motor que mueve su entorno es la boca. Pues hay que tener mucho cuidado que hablamos. Versículo 3: el que no calumnia con su lengua. Dice la Escritura que la lengua está conectada con el infierno y hace mucho daño. Dice también: no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En este capítulo 15 están las características de correcciones que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana para estar presentes en ese arrebatamiento. Versículo 4: en cuyos ojos el perverso es menospreciado. O sea, no se complace con las personas malvadas, no se complace en esa reunión de gente desconectada del pacto. No, sino se hace a un lado. No convive con ese tipo de personas que contaminan su mente y su corazón. Dice: pero honra a los que temen al Señor.
qué importante es conocer, desarrollar la honra. Y por lo que vemos en la Biblia, la honra se manifiesta de 3 maneras: con buenas palabras. El Señor lo dijo una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La honra tiene que tener una alineación en lo que hablamos con lo que sentimos en el corazón. Pero también la honra se refleja con buenos gestos. Entré a tu casa, Simón, y no me diste beso. Entré a tu casa, no me ungiste mis pies. Entré a tu casa, no me atendiste. Eso es deshonra. Y número 3, la honra se refleja cuando se colabora y se aporta. Honra al Señor con tus bienes, entonces tus graneros serán llenados. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Se manifiesta con ayuda económica. Dice: el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, no es voluble. Porque las cosas no están como tú quieres, entonces ya cambiaste de parecer, ya tomas otra actitud. Salmo 15:5 dice: y el que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, estamos en un tiempo en donde las alteraciones del sistema de este mundo van a querer afectar tu mentalidad y tu corazón. Van a querer que tú desvíes tu mirada del Dios que te ha rescatado, yendo tras la imagen del anticristo, yendo tras conductas del dragón. Líbranos, Dios, que el Señor guarde nuestra mente y nuestro corazón, para que en estas cosas que están por suceder, como lo dice Apocalipsis, podamos permanecer fieles, podamos permanecer firmes. Y si queremos ser participantes de este evento que está próximo a evidenciarse, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de corregir, es tiempo de volver nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Es tiempo de entregarle lo mejor de nuestra vida a Él, porque lo que está por venir es muy triste y no se le desea a nadie padecer la ira de Dios contra aquellos que no prestaron atención a sus mandamientos. Pero el Señor dice que nosotros fuimos llamados para ser guardados de la ira de Dios. Pero entonces hay que leer, hay que oír y hay que guardar las instrucciones. Y guardar las instrucciones representa llevar a la práctica lo que se me enseña. Ruego a Dios que esta palabra nos ayude a mantenernos firmes, fieles, atentos a lo que está por venir. Que sea Dios guardándonos de todo mal. Que sea Dios agradándose
del servicio que le entregamos a Él. Que sea Dios agradándose de nuestro carácter, de que nada nos debilita, nada nos detiene, sino que vamos hacia adelante, vamos hacia el frente. Que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Eso garantizará a que seamos partícipes de ese arrebatamiento que está por venir. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios recordando, motivando, instruyendo para que podamos degustar y disfrutar del respaldo divino. El apóstol Juan fue un hombre que cuando escribe este libro dice: yo, compañero de la tribulación, compañero en los sufrimientos por el testimonio de Jesús. Pero aún estando en esa isla, desterrado, como si fuera un delincuente, un anciano ya, el Dios de la gloria lo guardó, lo cuidó. El Dios de la gloria, hasta en sus últimos días, estuvo al tanto y al cuidado de ese siervo de Dios. Nunca vemos al apóstol Juan diciendo: yo soy el apóstol que estuve con Jesús, así es que a mí nadie me enseña, así es que a mí nadie me da órdenes. No es así. Hasta el último día de su existencia estuvo escuchando al Dios de la gloria. Hasta el último día de su existencia estuvo sirviéndole al Dios Todopoderoso. Hasta el último día de su existencia manifestó fidelidad. Y por eso Dios le confió la revelación del futuro. Que sea Dios agradándose de cada uno de nosotros. Y que tengamos siempre una mentalidad de aprendizaje, una mentalidad de estar escuchando el consejo, pero también llevando a la práctica la palabra. Es la única manera, por lo que nos muestra la Escritura, que seremos guardados de los juicios venideros. Padre hermoso, guarda, Señor, a tu iglesia. Guarda, Señor, a tu pueblo. Guarda, Señor, a las familias. Padre hermoso, guarda a cada varón, a cada mujer, joven, señorita. Líbranos, mi Dios, del engaño. Líbranos, mi Dios, de la influencia de la maldad.